El segundo tramo de este informativo de la medianoche lo vamos a seguir dedicando a la actualidad política. En el tiempo de entrevista vamos a hablar con el portavoz del PSOE en el Senado, es el burgalés Ander Gil, que nos espera en la sede socialista en la calle Ferraz. Don Ander Gil, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oiga, ha tardado en empezar, pero ¿cómo ha empezado esta legislatura? Bueno, hemos empezado acabando con el bloqueo y con la incertidumbre política en la que se encontraba nuestro país desde hace demasiado tiempo. Tenemos un gobierno y yo creo que arranca poniendo el foco en las políticas sociales, que creo que una amplia mayoría social de este país, después de tantos recortes y de una crisis económica muy importante, pues empezaba a demandar políticas sociales tan importantes para territorios como Castilla y León, como es esa revalorización de las pensiones que afectará a 1 de cada 4 castellanos y leoneses, a 690.000 ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, personas jubiladas que habían visto estos años atrás con los gobiernos del Partido Popular como habían sido condenadas a la dictadura del 0,25, que no es otra cosa que impedir que sus pensiones se revalorizaran conforme al IPC. Ha sido un gobierno socialista el que ha cumplido con este derecho y con este compromiso político, por tanto un inicio de la legislatura en el que acabamos con el bloqueo y además ponemos el foco donde se debe, ¿no? Un gobierno progresista, un gobierno de coalición, que es en las políticas sociales. ¿Y de verdad que una de las prioridades del nuevo gobierno de coalición va a ser la despoblación, va a ser el reto demográfico? Se lo pregunto porque evidentemente aquí en Castilla y León de eso sabemos y mucho, por desgracia. Bueno, pues ha sido otra de las primeras medidas o anuncios que este gobierno ha dejado muy claros. Desde luego, la despoblación, los socialistas sí nos la creemos y la llevamos al primer nivel de las políticas de Estado, no en vano. Yo creo que ese anuncio, esa constatación de esa decisión de que una de las vicepresidentas lleva asociada la cartera de reto demográfico es una excelente noticia para Castilla y León y además porque creo que va unida a otro de los grandes retos y oportunidades que tenemos como comunidad autónoma, que es el asunto de la transición energética, que creo que debe ser en primera instancia para dar una respuesta, por ejemplo, a las cuencas mineras de Palencia y de León, también a zonas vinculadas a la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos, pero que el sector de las energías renovables, esa alternativa deben ser y son, estoy seguro, una alternativa de futuro para Castilla y León y de generación de buenos empleos. Por lo tanto, yo creo que también el reto demográfico en el primer nivel del gobierno, en rango de vicepresidencia, yo creo que una buena noticia para Castilla y León. Pero ¿cómo vamos a notar esas medidas? Es decir, es verdad que llevamos hablando mucho tiempo acerca de este asunto, de este drama, el de la despoblación, pero siempre hemos hablado de planes, de agendas, de informes, que al final no nos llevaban a ningún lado. Por ir a lo concreto, ¿qué medidas? Y usted además, que es de una zona, evidentemente, del norte de Burgos, que lo conoce perfectamente, ¿qué medidas hay que poner en marcha? Sí. En primer lugar, llevamos mucho tiempo oyendo hablar de esto en Castilla y León, ¿verdad?, a los gobiernos del Partido Popular que han llegado a negar incluso la evidencia, la existencia del propio problema, cuando no llevar 30 años de anuncios, de libros blancos y de todos los colores, pero medidas concretas ninguna, sino más bien al contrario. Tomar decisiones desde el gobierno de Castilla y León en detrimento de los servicios públicos en el medio rural, menos profesionales sanitarios, menos recursos económicos en el ámbito de la educación, es decir, empobrecer, debilitar los servicios públicos que son la primera línea de contención para mantener a la población que ya tenemos en el territorio. De tal manera que este gobierno no solo ha llevado al primer nivel de los ministerios con rango de vicepresidencia, sino que lo que pretendemos es desarrollar ese plan nacional que en apenas 18 meses del anterior gobierno, casi la mayoría de ellos en funciones, hemos desarrollado, ¿no?, con 70 medidas muy concretas, algunas de ellas que tienen una incidencia importante en territorios tan dispersos como es Castilla y León, como es la extensión de la banda ancha de la 5G, a todo el territorio, y otra serie de medidas concretas como son esas oficinas de lucha contra la despoblación que verán algunas comarcas yo creo que muy castigadas por la despoblación en Castilla y León, que creo que también es otra medida de toma de contacto directo con los agentes que intervienen en el propio territorio, porque no vale solo con planes hechos a distancia desde un despacho aquí en Madrid. Hay que bajarse al territorio y tener en cuenta lo que opinan los ayuntamientos, lo que opinan
los diferentes agentes políticos y sociales que operan y conocen muy bien el territorio. Le quiero preguntar por asuntos que están de plena actualidad. Cada día tiene su afán y últimamente se está hablando mucho acerca de ese PIN parental del que se está hablando en la región de Murcia. Y por ir a declaraciones cercanas, de hoy mismo, la nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la exmagistrada y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, ha planteado la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución para obligar al Gobierno de Murcia a suspender la aplicación de ese PIN en sus escuelas. ¿A usted esto qué le parece? Porque además, si se llega a este extremo, en el Senado tendrían mucho que decir. A mí, mire, me parece el planteamiento de este denominado PIN parental, que no es otra cosa que una censura a la educación, me parece una falsa polémica. Y se lo diré más claro, me parece una absoluta mentira, porque no existe un problema en torno a esta cuestión en nuestro país, no existe en las escuelas públicas de Castilla y León, como todo el mundo puede saber, y no existe este problema de este supuesto adoctrinamiento en ninguna escuela pública de nuestro país. Pero no es que no exista ahora, es que no existía con los gobiernos del Partido Popular, con la legislación educativa que elaboró el Partido Popular. Por lo tanto, no hay polémica, no hay problema. Lo que hay es un intento, yo creo que peligroso, por parte de la ultraderecha, por parte de Vox, al que se apunta con entusiasmo el Partido Popular para protagonizar un ataque, en primer lugar, contra la escuela pública y después contra algo que no terminan de asimilar, que es la enorme diversidad que existe en nuestro país en torno al colectivo LGTBI, en torno a la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Es decir, no terminan de asimilar estos cambios en nuestra sociedad y la necesidad de hacer frente a algunos de ellos, y se inventan este problema generando una falsa polémica, pues yo creo que un nuevo objetivo, que es de polarizar y de enfrentar y dividir, y en definitiva de aprovechar y generar problemas para dividir a los ciudadanos. No hay un problema con esto, por lo tanto yo creo que las medidas que ha anunciado el Gobierno de ese requerimiento a la comunidad autónoma de Murcia para que no se implemente esta medida, yo creo que es absolutamente obligado. Yo lo que espero es que este nuevo Partido Popular radicalizado, yo no sé si con sede en Castilla y León, si Castilla y León también se va a apuntar a esto del PIN parental. Yo no sé si esa derecha moderada de la que siempre ha hecho gala el espíritu de Juan Vicente Herrera ha desaparecido por completo de la esfera política de Castilla y León. Lo digo también por lo que escucho en los medios de comunicación al que ahora es senador autonómico por Castilla y León, al señor Maroto, que va haciendo bandera de este radicalismo por toda España. Yo creo que hay mucha gente en el Partido Popular de Castilla y León que está echando de menos ese espíritu Herrera de moderación, de búsqueda del centro, de autonomismo, en fin. Yo estoy francamente preocupado con la deriva y la falta de liderazgo en el Partido Popular. Creo que están dinamitando su proyecto de alternativa de gobierno para este país y eso me preocupa soberanamente. En la oposición sorprende que se actúe de esa manera tan contundente contra una comunidad como Murcia, que respeta el orden constitucional, y que el Gobierno parece que no sea tan beligerante contra el independentismo catalán. ¿A usted qué le parece esta opinión? Bueno, yo creo que es una opinión absolutamente infundada. El Gobierno de España siempre actúa dentro del ámbito del cumplimiento de la ley. Lo hacíamos cuando estábamos en la oposición, y yo como portavoz del Grupo Socialista tuve parte muy activa, ¿verdad?, cuando una comunidad autónoma, mejor dicho, sus instituciones decidieron unilateralmente saltarse la ley. Yo creo que actuamos con lealtad de Estado y seguimos actuando igual cuando estamos en el Gobierno. Yo no veo al Partido Popular en este momento hablar de lealtad para con el Gobierno del Partido Socialista en cuestiones de Estado. Yo más bien veo al Partido Popular mimetizado con la extrema derecha, sino más bien ya siendo extrema derecha en esencia, y una deriva que creo que es peligrosa, de tal manera que el Gobierno de España actúa siempre dentro de la ley en todos los territorios de nuestro país. Tal y como están las cosas en estos momentos y las relaciones con el independentismo, y usted que es portavoz del Partido Socialista en el Senado, ¿cree que durante los próximos años, que en esta legislatura tendrá que volver a verse en la tesitura de tener que aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña? Bueno, yo creo que el artículo 155 de la Constitución, en cualquier caso, lo activan aquellos que deciden saltarse la ley unilateralmente. Yo lo que me gustaría es que acabáramos con la dialéctica de la confrontación, que actuando dentro de la ley, donde el marco constitucional hay espacio suficiente para reivindicaciones políticas y sobre todo creo que es el momento de la política para dar respuesta a un conflicto político en Cataluña que lleva demasiados años
arrastrando, coleando, que nos impide centrarnos en otras cuestiones y al que yo entiendo que no hay otra manera de dar respuesta si no es desde la política, desde el diálogo y el entendimiento. Esa es la senda que hemos iniciado los socialistas y creo que es un camino que hay que transitar. Yo creo que es bueno templar los ánimos, hacer política, siempre dentro del ámbito, por supuesto, del cumplimiento de la ley y de la Constitución, con el objetivo último, ese fin, yo creo que tan positivo de la política, que es fomentar la convivencia en nuestro país. Pero ¿no va a depender demasiado la durabilidad de esta legislatura precisamente del independentismo? De lo que deseen al final los independentistas. Ellos tienen la llave a la hora de, por ejemplo, sacar adelante unos presupuestos. ¿No lo cree? Bueno, la responsabilidad de sacar adelante los presupuestos es la misma que la de sacar adelante la investidura. No solo recae sobre una fuerza política en concreto. Hay 350 diputados y diputadas, muchos de ellos de Castilla y León y del Partido Popular, por ejemplo, que tendrán que valorar si las cuentas que se ponen encima de la mesa y que permitirán desarrollar en nuestro territorio, en Castilla y León, mayores recursos para consultorios médicos, para la subida del sueldo de los funcionarios o otra serie de medidas positivas para nuestro territorio, por ejemplo, para luchar contra la despoblación, si les interesa o no apoyar este gobierno. También está en su mano apoyar este tipo de medidas. Es una responsabilidad de todos la de la gobernabilidad de este país. Antes me hablaba usted del portavoz del principal grupo de la oposición en el Senado, de Javier Maroto, que también es, como usted, senador por nuestra comunidad, aunque él por designación autonómica. ¿A usted le parece bien mal que el político vasco sea senador por Castilla y León? ¿Usted cómo lo valora? Yo lo que no entiendo son algunas maniobras, y lo que no entiendo que es que quien ha sido, en definitiva, designado senador autonómico por Castilla y León, me gusta más o me guste menos las maneras y las formas que se han empleado, que mis compañeros en Castilla y León han denunciado recientemente. Yo lo que estoy viendo en estos meses es lo que me temía, y lo que se temía a todo el mundo, que es que el señor Maroto, quien es senador autonómico por Castilla y León, habla de todo. Mire, le he oído hablar de Cuba, de Venezuela, yo no sé de cuántos sitios, pero de Castilla y León no lo he escuchado todavía ni una sola palabra. Está utilizando su posición de representación de todos los castellanos y leoneses para defender unos intereses que nada tienen que ver con los del territorio a los que representa. En definitiva, creo que el Partido Popular ha hecho un mal negocio. Yo creo que en el Partido Popular de Castilla y León había personas de la tierra, y las hay, con capacidad suficiente para representar los intereses de nuestra comunidad autónoma, y creo que han hecho un mal negocio, y a la vista está lo poquito o nada que habla el señor Maroto de Castilla y León. Ander Gil, portavoz del Partido Socialista en el Senado. Por cierto, ¿cuándo empiezan las sesiones? El periodo de sesiones en la Cámara Alta, perdón. Bueno, tenemos en la primera semana, seguramente semana de febrero, se producirá el pleno solemne de apertura de la legislatura en el Congreso de los Diputados, en una sesión conjunta presidida por sus majestades los Reyes, y a partir de ahí darán comienzo el inicio ya en periodo ordinario de las diferentes sesiones, tanto del Pleno como de las comisiones, tanto del Congreso como del Senado. Mañana se reúne la Junta de Portavoces en el Senado, es decir, ya estamos haciendo todo el trabajo previo para constituir toda esta estructura del legislativo. Estamos rodando, estamos poniendo en marcha cuestiones, pero bueno, las sesiones comenzarán seguramente ya en el mes de febrero. Ander Gil, portavoz del PSOE en la Cámara Alta. Gracias por atendernos esta noche en el Tiempo de Entrevista. Que le vaya bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias y buenas noches. Bueno, pues después de la entrevista con el senador por Castilla y León, el senador por Burgos, Ander Gil, nosotros ya nos tenemos que despedir. Ahora llega Francisco Cacho, muy pendientes de la información meteorológica, del frío, del temporal. Y a las 7:30, ya lo saben, Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, amigos, que descansen. Buenas noches.